Buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo estudio. Ya recordáis que la semana pasada empezamos con Juan y hablamos de que íbamos a empezar a estudiar algunos personajes que vivían o estaban cerca de Jesús y cómo nosotros podemos intentar aprender algo de sus vidas y de su trabajo diario con Jesús. Hoy vamos a hablar de un personaje que quizás lo conocemos todos, pero es verdad que no es el más fácil de estudiar o quizás no es el que más recurramos a estudiar, pero vamos a ver cómo puede ser importante también ver distintos puntos de vista acerca de este personaje. Es Judas. Judas, bueno, como estáis viendo, Judas lo he subtitulado cerca pero lejos. Vamos a ponernos en situación, como la semana pasada con Juan, vamos a seguir el mismo patrón, ponernos en situación, vamos a ir valorando algunas cositas con respecto a la situación de Judas, en este caso con Jesús, y también vamos a ir lanzando alguna serie de preguntas. Recordaros que las preguntas no es para que yo las vaya respondiendo, sino para que luego tengamos un espacio en casa, personal o compartirlo con los demás. Y responder esas preguntas, ¿vale? Bueno, nos ponemos en situación con respecto a Judas y vemos que Judas siempre, incluso socialmente a día de hoy, se utiliza mucho cuando queremos hablar de traición. Es un nombre que está por excelencia ligado a la traición, ¿no? Siempre utilizamos frases y expresiones de el Judas este o parece como Judas, expresándonos en términos de traición. Recordamos que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata y vemos como en Mateo 26, en los versículos 14 y 15, nos cuenta cómo traicionó y además nos demuestra cómo Judas es una persona con una integridad bastante básica, por llamarlo de alguna manera. Le faltaba bastante integridad. Vemos como en este pasaje dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso, y decidieron pagarle 30 monedas de plata. Vemos esta situación, ¿no? Y como la semana pasada, nos volvemos a hacer la misma pregunta: ¿cómo podemos aprender a estar más cerca del Maestro? En esta ocasión mediante la vida de Judas. Bueno, pues si nos ponemos a pensar, quizás de ninguna manera, ¿no? Pero vamos a intentar, como ya he dicho en otras ocasiones y en la semana pasada, a rascar un poquito más en la historia de Judas y en cómo podemos aprender acerca de su vida y cómo estar cerca de Jesús. Probablemente el tema principal en cuanto a lo que hablamos a la hora de trabajar Judas, pues es la traición. Y bueno, pues si nos quedamos en lo básico, eso, Judas es igual a traición. Es el tema central de la vida de Judas. O al menos eso es lo que siempre valoramos y trabajamos. Pero ¿qué cosas aprendemos de Judas que nos puedan acercar al Maestro? Bien, como la semana pasada vamos a hacer distintos puntos. Primero vamos a ver distintos puntos y luego los vamos a ir ampliando, ¿vale? Lo primero que podemos ver es lo que uno recibe influye en toda su vida. Y vemos como en Judas le pasó. Ahora vamos a ir ampliándolo, pero vemos cómo esto le pasó. Lo que él recibió en su vida le influyó en su toma de decisiones. Otra de las cosas que podemos aprender acerca de la vida de Judas es precisamente acerca de las decisiones. Las decisiones incorrectas marcaron su camino. Y por último, vemos también ese carácter de vida que tenía de dualidad, es decir, una doble vida. Vemos cómo Judas pues mantenía realmente una doble vida. Vamos a empezar por el principio, por donde hemos empezado a desgranar un poco qué cosas podríamos aprender de Judas que nos puedan acercar a Jesús. Y una de ellas, el primero, es lo que uno recibe influye toda la vida. Judas no decidió traicionar a Jesús después de seguirle 3 años. Probablemente no fue una decisión que tomó un día, sino que era algo que él llevaba innato, él llevaba aprendido de antes. Decimos que Judas conocía la traición en el sentido de que quizás Judas pues no lo veía ni siquiera mal. Quizás
no lo tomó como una cosa que fuera negativa, sino que era una posibilidad más en su vida. Era una connotación suya y no la tomó como algo negativo. Es verdad que las escrituras no dicen demasiado acerca de la vida de Judas, pero sí es verdad que las teorías abundan. Y una de las teorías que hablan es que, bueno, pues que Judas se decepcionó con Jesús y que vamos a entender como que estaba esperando a que Jesús no diera la talla para poder traicionarlo. Y eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Parece que estamos esperando a que falle o a que las expectativas que tenemos con respecto a lo que Jesús podría hacer en nuestras vidas, imaginaros que somos Judas y que vamos con él caminando, no son las correctas, no son las que yo creo. Entonces te lanzo una pregunta: ¿cómo reaccionarías o cómo reaccionas cuando Dios no satisface tus expectativas? Es una pregunta que no vamos a tener una respuesta, pero sí te voy a lanzar una frase que quizá a Judas le perjudicó, y es: si temes a los hombres, ofenderás a Dios, pero si temes a Dios, ofenderás a los hombres. Vemos cómo él actuó de una manera u otra. No sabemos si lo podríamos pensar de muchas maneras, pero no sabemos si él entendía lo que era ofender a Dios y estar a favor de los hombres por temor, o si realmente él temía a Dios y no quería ofender a los hombres, pero su decisión le vino mal. Y ahora vamos a tratar eso, las decisiones. Aquí podemos comprender y ver cómo las decisiones correctas o incorrectas marcan nuestro camino, nuestro destino. Es cierto que nuestro camino está escrito, ya lo sabemos, pero en cierto modo siempre solemos decir que las malas decisiones suelen llevar a peores decisiones. Cuando las cosas están mal planteadas, probablemente te lleven a cosas peores planteadas. Sin embargo, también decimos que cuando las buenas decisiones están bien tomadas, llevan a mejores decisiones. Y entonces es cuando nos damos cuenta de cómo la vida de Judas puede ser un ejemplo para nosotros en cuanto a elecciones y en cuanto a saber elegir. Probablemente él no cogió la mejor elección, él no decidió lo más correcto, pero sí aprendemos que la elección es de él en este caso y es nuestra en cada caso personal. Si hay una cosa que Dios nos da es libertad, y tanto para elegir como para bien como para mal somos libres de decidir, de elegir y de todo. Entonces podemos aprender en cómo decidir correcta o incorrectamente, que aunque lo hagas mejor o lo hagas mejor o peor, Dios te está dando libertad, y en Judas vemos esa libertad. Es cierto que de la peor manera, porque la decisión no fue la más correcta, pero él tenía libertad. Y fijaros que tenía libertad una persona que iba al lado de Jesús. Nosotros también tenemos libertad para decidir correcta o incorrectamente. La pregunta sería si queremos decidir correctamente o incorrectamente. Por último, hay un punto que quizás lo valoramos como, claro, Judas traicionó, tenía una doble vida. Pero la realidad es que esto es un ejemplo muy claro de muchas actitudes que a veces podemos tomar. Y este punto quiero que cuando tú estés trabajándolo y estudiando lo podamos reflexionar correctamente. No lo tomes a la ligera ni lo malinterpretes, porque tener una doble vida no es tener una vida un domingo y una vida el lunes a sábado, como muchas veces hemos escuchado, sino que una doble vida es una vida interior. Tú no puedes tener una doble vida interior. Eso es lo que más te daña el alma. Vemos en Juan 12:5 que dice: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y se habla y cuando se estudia la vida de Judas, se comenta y se dice que no le interesaba lo más mínimo la gente que estaba en pobreza. Entonces ahí he puesto que probablemente Judas era el Goya, el actor revelación, porque no llegó a realmente
tener esa integridad de decir yo hago esto y sigo a Jesús por esto, sino que tenía una doble vida dentro, que es mucho peor a veces que la doble vida que podemos aparentar. Y ahí, en la actuación y en la reacción, que es como yo lo he separado, vemos como muchas veces es más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. Y esto es algo que yo aprendo de la vida de Judas. Muchas veces es más fácil actuar que reaccionar. Reaccionar es algo más complejo, es algo más íntimo, es algo más personal. Y dejándote en eso, y viendo la historia de Judas con respecto a Jesús y las cositas que podemos aprender de cómo acercarnos más a Jesús, con el ejemplo o el no ejemplo, según como lo quieras ver, de Judas, yo me pregunto, ¿seguimos traicionando a Jesús? Vemos en estos pasajes, la semana pasada yo recomendaba que pudiéramos estar leyendo los evangelios, y vemos en muchos pasajes cómo se habla de la traición de Judas y cómo se iba intuyendo que Judas iba a traicionar a Jesús. Pero ¿y nosotros? ¿Podemos seguir traicionando a Jesús a día de hoy? Esto es una pregunta muy personal y una pregunta que quizás no quieras ni responder, pero sí quiero que podamos hacernos a través de este pequeño estudio y este pequeño tiempo que tenemos para aprender. Además de poder preguntarnos esto y de poder aprender y sacar jugo de, fijaros, de un personaje tan poco querido dentro de todos los patrones y los pensamientos que podamos tener acerca de Jesús, ¿qué puedes aprender tú más? Y esto sí quiero que, como la semana pasada, si te sientes con libertad de hacerlo, lo puedas compartir, lo puedas escribir en donde ya sabes que ahora lo vamos a recordar. Puedes llamar a alguien para decírselo y contarle, mira, yo he aprendido esto, tú que has aprendido. Puedes sentirte libre de hacerlo. Y te animo a que lo hagas, como ya la semana pasada sé que hay mucha gente que lo hizo. Y te recuerdo que lo puedes seguir haciendo esta semana de la misma manera que la semana pasada. Si la semana pasada yo te decía que tenías un grupo de WhatsApp o Zoom o llamadas y tal y lo podías usar, pues esta semana de la misma manera la puedes usar. Que te has quedado con ganas de escribir en el vídeo del YouTube, en la parte de abajo donde tú puedes escribir, pues también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y recordad también en la web, en pdeconexión.es, en el apartado del blog que ya se habilitó, si quieres escribir ahí tu opinión, lo que tú aprendes de esto, puedes hacerlo, ¿vale? Sé que algunos ya lo habéis escrito, es algo que podemos ir viendo y podemos ir compartiendo y a la vez podemos ir aprendiendo unos de otros, ¿vale? Es cierto que no estamos físicamente mirándonos unos a otros, no podemos hablar, no nos podemos expresar como estamos acostumbrados, pero bueno, de alguna manera el leer comentarios de otras personas o el que alguien te llame para comentarte qué ha aprendido o qué no ha aprendido es una manera también de relacionarnos y también una manera de ser iglesia. Así que te animo a que puedas participar, que puedas estar y que te sientas iglesia de la misma manera que lo hacemos presencialmente. Que Dios te bendiga.